Bienvenidos a canal El Lado B de las Cosas presenta La nieve mortal del Eternauta es real. ¿Es ficción? Bueno, vamos a platicar sobre esta serie que está triunfando en Netflix y que es tendencia, pero que está basada en una novela gráfica publicada en 1957. La serie es bastante recomendable, es una excelente adaptación, aunque sí tiene muchos cambios y el principal es que la serie pues está ambientada en la actualidad. Sin embargo, hay muchos temas que sí tienen que ver con cosas que están pasando actualmente y que nos hace preguntarnos, ¿será que el Eternauta ya está ocurriendo? Bueno, si no han visto mi video anterior, les recomiendo véanlo, por favor, está aquí en el canal. Hay una historia de trasfondo con respecto al autor que fue desaparecido en misteriosas circunstancias, Héctor Germán Oesterheld. Bueno, ¿qué tiene que ver con el tema de la dictadura militar sufrida en Argentina? Un tema que no voy a tocar en este video porque quiero centrarme en lo importante que es el tema de la nieve y la posibilidad de que Héctor conociera temas relacionados a la manipulación del clima, geoingeniería, y bueno, del Eternauta hay muchos temas que podemos sacar. La historia del autor, los conocimientos que tenía, el tema de control mental, el tema de ellos. Pero en este video vamos a hablar de la nieve artificial, de la extraña nieve mortal. Y más importante es decir esto, más allá del tema polémico de la dictadura, el Eternauta trascendió décadas, trascendió 70 años, y los despiertos, las personas con alma, con empatía, entendemos el mensaje, entendemos que el autor quería mostrar algo más que una historia de ficción y entendemos que ningún político, ningún gobierno tiene derecho a desvivir personas por no apoyar una corriente o por apoyar una corriente política. El mensaje del Eternauta sobrevive más allá de cualquier dictadura. Y bueno, pues la nieve artificial es algo que yo les quiero platicar. ¿Está existiendo en la actualidad o no? Fíjense que hay un comentario del autor que le hizo a sus amigos antes de desaparecer. Él decía, a mí no me están persiguiendo por lo que escribí, me están persiguiendo porque sé lo que viene. Él sabía lo que viene, sabía sobre geoingeniería y precisamente vamos a hablar de este tema, la nieve. Evidentemente, en la historia, la nieve, por si no la han visto, vean mi video, vean la serie, lean las novelas gráficas, también se recomienda, por supuesto, es lo primero. Pues los protagonistas no pueden salir a la calle porque hay una nieve tóxica. Primero es una ceniza, luego una nieve, que si te cae en la piel, pues te desvive. También si respiras el aire, te desvive. Bueno, pues hay algo que tiene que ver con geoingeniería, la creación de nieve artificial. Evidentemente no estoy diciendo que si nieva, sales y te cae la nieve y te vas a quedar, no. Pero sí con cosas extrañas que han estado pasando. Como les decía, en la serie se ven los apagones, el tema de las auroras boreales que aparecen donde no deberían aparecer, y muchas cosas, los accidentes de aviones, los pulsos electromagnéticos, y precisamente en la serie hay un diálogo de uno de los personajes donde habla y dice, es que los gringos tienen harto, pueden controlar el clima. Entonces, bueno, ¿qué hay con lo de la nieve? Pues les digo que no necesariamente se trata de que sea mortal, pero sí les voy a platicar de unos casos que salieron hace unos 4 o 5 años que se empieza a hacer viral, que hay nieve que parece hecha de plástico, que no se derrite, se quema. De hecho, miren, les voy a platicar dónde empezó esto. O puede ser que haya empezado antes, pero se hizo muy viral en el 2021. En Estados Unidos hubo una tormenta invernal muy fuerte que se llamó Uri. Pues afectó muchas partes de aquel país, al estado de Texas. Hubo muchos cortes de energía, apagones, daños en la infraestructura, no hubo suministro de agua, no hubo calefacción. Lamentablemente las personas por el frío, pues perdieron la vida y demás. Estaba Biden. En ese momento declaró emergencia.
Pero se hizo viral una cuestión extraña y esa cuestión era de que mucha gente subía videos. Yo no puedo subir muchos videos porque luego me castiga YouTube, pero de que agarraban una bola de nieve y en vez de que se derritiera con el calor porque es agua, no, le ponían un encendedor, un mortero y se quemaba y empezaba a oler a plástico, se ponía negra. Ahí fue en eso. Ha habido otras ocasiones, muchos y en muchos países, por ejemplo, también en el 2021, en el temporal Filomena que azotó España a Madrid. Bueno, pues ahí también hubo una ola de frío, hubo una caída de nieve, la peor nevada en 60 años, fue algo muy grave. Y también ahí los españoles subieron muchos videos de que decían lo mismo, que agarraban un cacho de nieve, lo trataban de quemar y lo que pasaba pues es que se ponía negro y olía a plástico. Y bueno, pues salieron muchos especialistas a negar esto, a decir que bueno, la gente no tiene conocimiento, que si es así es porque al ponerlo con el encendedor o con el mortero, que hay impurezas y que eso genera una reacción química que produce que haya hollín, pero que nada de eso es verdad, que no existe la nieve artificial y que el gobierno no está haciendo nada. Pero miren, como pasó ahí en España, en Estados Unidos, en muchos países ha pasado, ¿eh? Y nada más les di 2 ejemplos, pues no vamos a terminar. Pero no solamente es la nieve, el granizo. Precisamente les estoy mostrando un videíto que esto pasó en Turquía. También hubo granizo. Vean el granizo rarito. Y lo tocaban las personas y se sentía hasta durito como plástico. Y lo trataban de derretir y no se sentía hielo. Se sentía como plástico. Y precisamente, ya para algo más actual, hablando de Argentina, pues en marzo, el 28 de marzo de este año 2025, pues hubo una tormenta muy grande en una provincia llamada Santa Fe, que afectó las localidades de Rosario Funes y Roldán. Bueno, pues fue una tormenta de granizo muy fuerte, llegaron hasta 20 centímetros. Y fue muy llamativo porque se llenaron las calles, los patios y demás, pero mucha gente tomó videos y decía que el granizo no se derretía, que ya estaba el solecito y ahí seguía el granizo y también lo trataron de derretir y no. Entonces se veía como muy plástico el asunto. Entonces, mucho se ha hablado sobre si esto es ingeniería, si este es un tema artificial. Pues existe, ¿no? La ingeniería es cierto, hasta pueden lanzar cosas de un avión y hacer que llueva y pues a la inversa. Ahí está. Claro que ahorita también se ha dado una explicación que tiene que ver con la presencia de microplásticos, que los microplásticos se encuentran ya hasta en la comida y que por eso también se encuentra en la nieve, que también por eso se encuentra en el granizo. Puede ser una explicación o puede ser una explicación de una nieve artificial. Insisto, no estoy diciendo que si tocas ese granizo o esa nieve, ya te vas a desvivir, ¿verdad? No exactamente como en la serie o como en la novela, no. Pero sí, es muy curioso que una historia de 1957, bueno, publicada, pues ya nos hablaba sobre la ingeniería. También puede ser una referencia a los famosos chemtrails. Y fíjense que hablando del autor, él también escribió unas cartas. Voy a hacer un video. Voy a hacer un video de Osterfield. Ah, no les va a gustar a algunos, pero bueno. Él escribió unas cartas donde dijo más información y él decía que no siempre la nieve era blanca, que era transparente y que le estaban rociando. O sea, él ya hablaba de algo que ya estaba ocurriendo en Argentina. Bueno, pues muchos lo estamos relacionando con los chemtrails, que son estas estelas que lanzan los aviones y que nos quieren hacer creer que es vapor, pero el vapor pues se difumaría rápidamente, pero esas estelas se quedan durante horas. ¿Por qué lo hacen? Pues ese es un gran misterio. Hay varias explicaciones. Control de clima. Muchos lo han relacionado con temas de salud, o más bien lo opuesto, o sea, de que cuando ven que hay muchas, pues se empiezan a sentir mal, tienen síntomas y eso. También se ha relacionado con el hecho de, como les digo, del cambio de clima, de que no llueva, que se pongan los cielos blancos. También se ha relacionado con un tema que tiene que ver con el comportamiento de las personas,
con lanzar ciertas sustancias que altera la percepción y la mente de las personas y se vuelven agresivas. De hecho, ¿se acuerdan? Ya lo he contado en varios videos de Prince, este cantante estadounidense. En una de sus últimas entrevistas habló de los chemtrails. Yo tenía ese video, pero creo que tuvo copyright. Bueno, es que tengo largo historial, ¿verdad? Bueno, ahí él decía que cuando lanzaban eso la gente se ponía muy agresiva. Entonces, el tema de los chemtrails, pues está más que dicho y ahí está. Y bueno, también, pero hablando de algo que también sale en la serie, que les digo que sale la gente a la calle y se desvive. Pues fíjense que curiosamente en los años 50, unos años antes de que publicara la historia, sí hubo algo muy misterioso. En 1952, en Londres, ocurrió un evento que es conocido como la Gran Niebla o el smog. Y les voy a contar. Es algo muy extraño que permanece sin una explicación, porque duró nada más 5 días. Yo hice un video de eso. Y ahí se hablaba de que, bueno, la gente salía a trabajar, a hacer sus actividades. En la mañana había una niebla muy densa, un olor extraño. Y lo que pasó fue que la gente caminaba y se caía desmayada y perdían la vida en las calles. O sea, caían literalmente como moscas. Paz. Se caían. Los hospitales se empezaron a llenar. La gente se empezó a asustar porque se desvivían al momento de salir a la calle, se desvivían. Mucha gente perdió la vida, miles de personas. Y la versión oficial es que la niebla se formó mediante el humo de las chimeneas de las fábricas, que generó una mezcla tóxica compuesta por dióxido de azufre, partículas de hollín y otros contaminantes. Sin embargo, lo raro es que esto duró 5 días, o sea, que la contaminación estaba, supuestamente que fue por eso, porque estaban las fábricas y que el carbón y que todo eso. Pero las fábricas siguieron trabajando después de esos 5 días y la gente ya no se caía en la calle. O sea, si hubiera sido solo la contaminación, pues ese problema lo hubieran tenido durante meses. Pero ¿por qué solo 5 días? ¿Por qué solo 5 días fue cuando ocurrió eso? ¿Y por qué de repente, si las fábricas ya tenían muchos años trabajando? Entonces, es lo raro que solo durara 5 días. No sé si el autor realmente conoció ese caso o si sabía que algo más había pasado en esas fechas ahí en Londres. Pero fue en la misma fecha, se llama el Gran Smog, la Gran Niebla. Búsquenlo y verán que eso sí pasó y la gente sí se caía desmayada y sigue sin explicación, ¿eh? Bueno, más allá de la contaminación. Pero bueno, déjenme su opinión. Este canal les presenta historias alternativas. ¿Quieren que hablemos de la historia muy interesante del escritor? ¿Quieren que hablemos también de los que son ellos, el tema de control mental y de ellos? Así no diré mucho. Déjenme en los comentarios.